ver la posibilidad de terminal de trenes, ómnibus, hoteles, agencias de turismo, cómo podemos obtener información, preparación del sistema de salud, que después lo vamos a detener, ¿sí?, para explicar cómo vamos a proceder, el diagnóstico oportuno, vigilancia epidemiológica, que es básicamente el trabajo médico, control de contactos, comunicación de riesgo y un comité de emergencia federal. Bueno, las recomendaciones, que bueno, son básicamente las que estamos hablando. Y nos basamos en medidas generales. O sea, no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento específico, tenemos cosas para hacer, pero como casi siempre en medicina, la prevención primaria son medidas baratas, que están al alcance de la mano y que son la mayoría de las veces la más efectiva. En este caso, la prevención primaria es la que está antes de que aparezca la enfermedad. Lo que se aconseja hacer es lo que se aconseja hacer para casi todas las enfermedades, que es el lavado de manos frecuentes con agua y con jabón, cubrirse la nariz al toser y al estornudar con el pliegue del codo o con pañuelos descartables que rápidamente se descarten, ventilar los ambientes, limpiar frecuentemente las superficies y contacto inmediato con el sistema de salud ante la presencia de los síntomas que decíamos antes. Lo que escuchan en los medios, ¿sí?, es básicamente lo que convocamos a la población a que tomen esas medidas. Con respecto a las escuelas, en esta fase se aconseja continuar con el ciclo escolar establecido y monitorear la situación epidemiológica. Por ejemplo, los casos que tenemos de contingentes que hayan viajado al exterior, ¿sí?, que están en aislamiento en sus casas. Si llega a haber presencia de fiebre o síntomas respiratorios, no asistir al establecimiento escolar. Y ante la presencia de un caso confirmado en una escuela, se indicará el cierre del establecimiento por 14 días. ¿Sí? Estas son las medidas en cuanto a educación que nos recomienda el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué pasa con los viajeros? Los viajeros que provienen de los lugares que antes nombramos deberán quedarse 14 días en aislamiento en su casa, no concurriendo a lugares de trabajo ni ningún lugar fuera de su casa. Y la tripulación y bueno, personal de salud que proviene de países, no lo vamos a nombrar. No tenemos tripulación. Con los eventos masivos. En esta fase, que era la de contención, no se recomendaba la suspensión, pero como vimos que hay una interfase, se recomienda tomar acciones un poco más estrictas. Entonces decidimos la suspensión de los espectáculos digamos, organizados por la municipalidad y aconsejamos que los privados tomen alguna medida por ahora restrictiva. ¿Qué significa restrictiva? Que si tenemos, por ejemplo, una persona invitada para dar una charla, una conferencia o lo que fuese del extranjero, no se haga, se suspenda. Si tenemos la posibilidad de conocer a alguien que venga a un espectáculo, que no lo haga claramente. Y pasó, por ejemplo, en el MotoGP, que se suspendió porque la mayoría de la gente que iba a venir era de zonas donde hay transmisión activa del virus. Y lo veíamos al intendente Castellano, que después de la conferencia de prensa decía lo siguiente. Bueno, la verdad que comenzamos un año bastante agitado, ¿no? El tema de seguridad, el dengue, el coronavirus. Hoy acabamos de terminar una conferencia de prensa para llevar tranquilidad y veracidad a la población
y entender que nos tenemos que cuidar entre todos. Nosotros tenemos una responsabilidad primaria como Estado de tomar medidas en lo que hace a lo público, pero también hay una necesidad imperiosa de que la responsabilidad individual y la conciencia individual impere en estos momentos en donde sabemos de que hay una pandemia declarada y que nuestro país no está ajeno a eso. La primera medida y lo fundamental, estando todavía en una etapa de contención, es que aquellas personas que viajaron al exterior y estuvieron en alguno de los países en donde está el virus, tienen que quedarse 14 días en su casa. O sea, y no moverse de ahí. Este es lo primero, el primer hecho preventivo. Y si alguien conoce a alguna persona que viajó y que no está cumpliendo con este protocolo, tiene que llamar al 107 y a partir de ahí nosotros actuaremos. Hoy no tenemos todavía marco legal porque estamos esperando las medidas que tome el presidente de la Nación, porque ayer aparecía de que esto podía tipificarse como un delito penal. O sea, por lo tanto, puede ser castigado con una denuncia que se haga en la Fiscalía. Veremos si esto termina de configurarse de esta forma. Pero si así no fuese, lo importante es la responsabilidad individual. Porque si yo vengo de un país, aunque me sienta bien, y estoy en estos 14 días en donde todavía no se declaró o no se me declaró claramente el coronavirus, puedo estar produciendo un contagio en el resto de la población. Entonces digo, ahí tenemos una primera responsabilidad individual que nosotros como Estado podemos controlar, pero tenemos que apelar fundamentalmente a que cada uno sea solidario con el otro. Y el resto es poner activo un protocolo que lo hemos explicado, que tiene que ver con todos los efectores de salud pública y también la relación con el efector privado. De eso les puede hablar mejor María Elena, que es la directora, o Martín, que están trabajando y que realmente venimos coordinando todas las acciones con dengue y también con coronavirus. Por supuesto que dengue también hay una responsabilidad altísima individual porque el mosquito prolifera en los patios de las casas. O sea, prolifera en los recipientes en donde nosotros dejamos agua de lluvia, agua estancada, y lo tenemos ahí, porque ahí es donde el mosquito además se reproduce con sus larvas y alrededor de esa casa empieza a circular. Estamos activos con ese tema, pero ahora también nos ponemos activos con el tema coronavirus a partir de que ha ingresado a la Argentina. Bueno, y se suspenden todo tipo de actividad que organiza el municipio, actividad pública, digo. Sí, nosotros hemos tomado la determinación de que todas las actividades municipales que tenemos programadas en donde hay aglomeración de gente o aquellas actividades que están programadas en espacios municipales se suspendan hasta nuevo aviso. Ya veremos si esto, cómo se sigue comportando, porque es muy dinámico, porque puede escalar, porque la cosa puede ponerse aún peor o podemos controlarlo. Esto dependerá de cómo vaya evolucionando la situación. Y recomendamos a aquellas instituciones privadas o instituciones no gubernamentales que hagan lo mismo, que eviten el aglomeramiento de gente, porque es también los lugares en donde puede transmitirse el virus. En caso de hacerlo, que detecten si en esos lugares en donde se van a juntar gente hay alguna de esas personas que viajó al exterior, porque eso sería la peor combinación. ¿Y cómo estamos en el efector local, el hospital de nuestra ciudad, para enfrentar el coronavirus? De eso vamos a hablar. Exactamente, porque se está preparando todo el operativo precisamente por si aparece algún paciente, alguna consulta. De esto hablaba la directora del Hospital Jaime Ferrer. Nosotros estuvimos trabajando ya anticipándonos un poco a todo esto. Nuestro hospital, sabés que es una institución vieja, añosa, y que a veces hay que acondicionar espacios. Sobre todo pedimos responsabilidad de que a la gente no se traslade a las salas de espera innecesariamente, que no esté, si no tiene una patología de urgencia, en conglomerados donde pueda haber circulación de virus. Expliqué específicamente que las personas con noción de foco, o sea, que hayan estado en el exterior, que tengan síntomas febriles, que tengan la responsabilidad de primero la llamada telefónica. El efector va a estar esperando la respuesta del 107 y nosotros vamos a estar recibiendo al paciente. Ya tenemos un protocolo de circulación interna de los pacientes, pero vos viste lo que es la sala de espera del hospital, siempre hay muchas personas, hay personas con niños. Por favor, responsabilidad
concurrir a los centros de salud, evitar las aglomeraciones y las consultas que no sean estrictamente urgentes, por favor, programarlas y no estar circulando donde podemos exponer a otras personas sanas, ¿sí? Eso es responsabilidad social. Obviamente la guardia del hospital va a seguir trabajando como siempre porque tenemos accidentados, porque tenemos otras patologías, por eso hemos programado cómo ingresa un paciente febril con noción de foco y cómo lo tenemos que transportar dentro del hospital, y si ese paciente va a ir a su casa a guardar su recuperación porque es un síntoma leve, o si lo tenemos que internar, específicamente en qué lugares de aislamiento del hospital disponemos, y si tenemos que readecuar algunas cosas, como por ejemplo, me tocó vivir la gripe A, donde se suspendieron las cirugías programadas, donde se adecuaron espacios del hospital para contingencia de estos pacientes, eso se va a ir haciendo. Estamos día a día, yo les digo, la situación es dinámica. Ojalá no nos pase como en la gripe A, donde era una situación nueva y fuimos sobre la marcha. Hoy estamos un poco anticipándonos a lo que puede suceder. Vamos en una anticipación en más, ojalá sea en menos, pero estamos preparándonos para lo más grave, la contingencia de lo más grave. ¿Quién se va a encargar de hacer los análisis para coronavirus? Nuestro laboratorio va a recepcionar las muestras, por ahora van al Laboratorio Central de Santa Fe y de ahí al Malbrán. Todo eso tiene una demora y ayer lo explicaba el ministro de Salud, a ver si se puede habilitar otro efector que no sea el Malbrán para la determinación de los resultados. Igual, vos sabés que no hay un tratamiento específico, son todas medidas de sostén. Ante la fuerte sospecha de que se trata con las medidas de sostén. Lo confirmaremos después.